Bien, le damos la bienvenida al licenciado Janel Ferreras, quien es mercadólogo, diplomático y politólogo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien. Vamos a ver algunos temas de esos que usted tiene. Y iniciemos con el tema Ucrania y Rusia. Hemos visto algunas declaraciones suyas y opiniones al respecto. Háblenos un poquito de la evolución de este conflicto. Mira, realmente es un poco preocupante para la humanidad el conflicto de Ucrania y de Rusia, porque lejos de buscarle una solución diplomática, que es la única alternativa viable para terminar el conflicto, los grandes monopolios, tanto del G7 como del BRI, están atizando la guerra. La guerra ha pasado a un territorio altamente peligroso y es el territorio de afectación medioambiental. Con la destrucción de la presa de Kajovka en el territorio de Jersón, eso ha provocado una catástrofe medioambiental que es preocupante en el territorio ucraniano. Una represa, una hidroeléctrica que no solamente se encargaba de darle casi el 80% de todo el agua de la península de Crimea, sino también que era la responsable del enfriamiento de la central nuclear más importante de Europa. Entonces yo pienso como que al final, hoy, cuando tanto Rusia como Ucrania se acusan de la ruptura de la presa, estamos ante una guerra paralela, que es la guerra de la información. ¿Quién se beneficia de ese suceso? Esa es la gran pregunta que nadie puede hacerse, porque a ambos bandos lo perjudica. En materia de agricultura, perjudica bastante a toda la población ucraniana, pero en materia de suministro de agua potable, también perjudica a la península completa de Crimea. Al final yo creo que el sabotaje de la represa o de la hidroeléctrica es producida para conseguir en el mercado internacional mayor apoyo, sobre todo con la petición de Volodymyr Zelensky sobre los posibles aviones que la Unión Europea y Estados Unidos tienen que entregarle. Que ese es el gran detalle. Y yo me temo que en la medida de que ese conflicto vaya avanzando en materia de la incorporación de nuevos elementos de guerra, eso podría también llevar a Rusia a incrementar su capacidad bélica. Sí, porque inhabilitando una franja de tierra, solamente la vía aérea es lo que puede utilizarse para continuar el conflicto. Sí, y hoy, para que los dominicanos más o menos aterricen en el territorio, hoy un territorio parecido a la provincia de Bonao está todavía bajo agua. Y es inhumano ver la cantidad de mujeres, de hombres, de niños, incluso animales, saliendo rescatados bajo un sistema de rescate de embarcaciones de bajo calado. Y yo creo que hoy los grandes perdedores de esa guerra son los rusos, los ucranianos y el mundo libre. Es lamentable, y hay que decirlo, la principal industria armamentística de Estados Unidos en la creación de torpedos ha aumentado su producción en un 624%. Entonces hay que preguntarse, como dicen los abogados, ¿a quién beneficia el crimen? Hoy, a los que más le ha beneficiado el conflicto de Rusia y Ucrania son efectivamente a los que viven de la industria armamentística de la humanidad. Y lo que tiene que ver con la tan anunciada ofensiva ucraniana, dicen que ya eso comenzó porque hay unas escaramuzas por ahí, por Zaporozhia, cerca de Donetsk, en la parte sur. Esa tan esperada contraofensiva ucraniana, ¿usted cree que puede tener algún tipo de posibilidad? Si es real, sí, pero toda contraofensiva ucraniana lo que va es aumentar los procesos bélicos en el conflicto. Y yo creo que la diplomacia china ha sido la diplomacia que ha estado más cerca de buscarle solución al conflicto. Que siendo parte del BRIC, ha tenido una posición más reservada. Más que la turca. Claro, bueno, es que los chinos tienen la posibilidad de agravar la guerra, porque los chinos tienen la capacidad económica de fomentar a Rusia. Sin embargo, si usted evalúa el gran frente encabezado por Estados Unidos está atizando la guerra. ¿Cuál es la gran dificultad? Es que los pilotos ucranianos no han podido tener la capacitación de la aviónica de esos aviones F-16 que son los que están solicitando. Entonces, mientras Estados Unidos siga atizando la guerra, entonces yo creo que el conflicto va a tornarse un poco difícil, sobre todo en un mundo que tiene un problema por encima de la guerra,
que es el problema medioambiental. Y precisamente la guerra de Rusia a Ucrania ha cambiado la matriz energética de la mayoría de los países que tenían una transición hacia una energía sostenible. Entonces, esa contraofensiva, yo la veo más bien en el plano de la comunicación mundial, más que en los hechos. Porque hoy precisamente lo que sigue habiendo es un matadero de personas inocentes que tienen que abandonar sus hogares producto de este conflicto que no tiene ningún tipo de sentido para la humanidad.